La base del nacionalismo, especialmente el que he conocido yo, es precisamente la ficción. Es decir, hablar de cosas y inducir a cosas que son todas de ficción, empezando por la historia. Es decir, Cataluña se inventa una historia a finales del siglo XIX, cuando en la emergencia de todos los nacionalismos, incluido también el nacionalismo vasco, gallego, etc., todos los nacionalismos europeos emergen todos a finales del siglo XIX. No olvidemos que coincide con una España en una cierta depresión, porque hay la pérdida de las colonias, finales del siglo XIX, pues Cataluña empieza a apuntarse a este carro de una historia romántica, de una historia de ficción sobre su pasado. Y pues empieza a conectar pues, con que Felipe V quitó todos los derechos a los catalanes a través de la eliminación del decreto de nueva planta, derechos que eran evidentemente derechos feudales, en el fondo, eran los derechos feudales, y presenta como el enemigo a batir pues España, que ha sido quien le ha robado, quien le ha quitado estos derechos, ¿no? Y se inventa toda una historia que es absolutamente irreal, inexistente. Es decir, Felipe V simplemente lo que hace es modernizar el Estado español, bueno, su reinado en este caso, ¿no? Lo hace en la forma francesa a través de la administración. Elimina los privilegios de los catalanes, pero también les da los mismos derechos que el resto de los españoles, porque los catalanes no podían ir a América, pueden ir a América en vez del Mediterráneo como tenían antes. Por lo tanto, a partir de este momento, la propia Cataluña se enriquece muchísimo. Esas maravillosas masías que se ven en estos lugares de Cataluña, en el Ampurdán, en la Plana de Vic, etc., pues son casas tan fantásticas. Las ampliaciones están hechas precisamente justo en el reinado de Felipe V. Pero, posteriormente, casi 200 años más tarde, pues se vuelve otra vez hacia el pasado, hacia esa historia que hasta entonces no había habido conexión alguna, en esta historia romántica de los catalanes. Esta es la historia del nacionalismo catalán, y empieza, insisto, a finales del XIX. Y empieza de una forma muy curiosa, que es, primero, con lo que llaman el catalanismo, ¿no? Es decir, una especie de regionalismo moderado, porque nosotros pues, tenemos cosas que son distintas del resto de los españoles. Es evidente que en aquel momento Cataluña es una región más industrializada que el resto de España, y por lo tanto miran al conjunto de los españoles como, en fin, como no solamente los más pobres, sino más incultos. Hay más suciedad en el resto de España, ¿no? Hay una mirada, diríamos, ya de superioridad. Nosotros tenemos hechos diferenciales, los nuestros, porque son mejores que los de los demás, ¿no? Y, por lo tanto, se apuntan también a la leyenda negra española. Es decir, ellos, en el fondo, promueven también lo que sería la leyenda negra española, de esa España cutre, de esa España intolerante, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es una invención que se monta, una ficción, y que es agradable esa ficción, sin duda alguna, porque a todos nos gusta tener una historia en la cual no tenemos ninguna responsabilidad, una historia gloriosa, extraordinaria, y cuando nos ha ido mal es porque ese maldito vecino nos ha tenido oprimidos, ¿no? Pues eso entiendo que gusta a todo el mundo, como he dicho antes, la realidad no gusta. Pero, en principio, esto es la esencia del nacionalismo, es decir, tratar de inducir al ciudadano a la ficción, que el ciudadano no piense por sí solo y que no penetre en la realidad de las cosas, incluso en la realidad desagradable, sino siempre bajo la posibilidad de que un día tendremos esta tierra prometida, fantástica, en la que nosotros solos, esos de la calidez de la tribu, los del club, pues seremos los mejores, los más ricos, etcétera, etcétera. En el fondo, diríamos, Cataluña se presenta como víctima y
pues hay muchos ciudadanos españoles que se creen que ha sido víctima de alguna cosa. Por ejemplo, víctima del franquismo, ¿no? Bueno, pero víctima del franquismo, en todo caso, lo fueron el conjunto de los ciudadanos españoles. Y si hubo algunos que lo fueron más que otros, pues teníamos que pensar a lo mejor en Almería, en Extremadura, en Castilla, etc. No sería exactamente el caso de Cataluña, en la cual la gente emigraba precisamente porque había más riqueza. Por lo tanto, víctima, no nos pasaba nada por ser catalanes. Por tanto, este sentimiento de victimismo lo han sabido inducir y vender extraordinariamente al conjunto de España. Bueno, los catalanes han sido una sociedad muy protegida. Desde el punto de vista, me refiero, del conjunto del Estado español. Durante la época de la dictadura, no se podía montar una fábrica de tejidos fuera de Cataluña. Cataluña tenía el monopolio. Es una cosa de Franco. Es decir, cuando dicen que Franco fue su enemigo, hombre, pues se hicieron todos esos grandes nacionalistas, se hicieron todos millonarios con Franco. Ha tenido, por lo tanto, pero no de ahora, sino de mucho tiempo anterior, incluso de finales del siglo XIX, ha tenido un gran proteccionismo. La industria catalana, lo que es la industrialización catalana, ha tenido un enorme proteccionismo. Y se han acostumbrado a esta protección, por eso reclaman tanto. Y es que tenemos eso que se llaman, pues, rasgos diferenciales, ¿no? Los catalanes, dicen, nosotros tenemos rasgos que incluso están recogidos en la Constitución, ¿no? Hay unas regiones en España, hay unos territorios que tienen rasgos diferenciales y otros no los tienen. O sea, nosotros son neutros. Yo creo que eso es representa un auténtico agravio hacia el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Es decir, es que nosotros tenemos hechos diferenciales. Bueno, y los vecinos de al lado, y los aragoneses, los valencianos, y los andaluces, en fin, todo el mundo tiene sus hechos diferenciales, ¿no? Pero hay unos que tienen más que otros, ¿no? Muy bien. Y a más, los que tenemos nosotros son mejores que los del vecino, ¿eh? Tienen más intensidad, ¿no? Es decir, que nosotros somos, en el fondo, pues, más inteligentes, más listos, ¿no? Por eso a mí me parece muy importante pensar que a lo mejor somos los más tontos de Europa, diríamos, ¿no? Yo pienso que, hombre, si todos pensáramos que existiría un nacionalismo que dijera nosotros somos los más tontos de Europa, es un nacionalismo para apuntarse, porque eso sí que está bien, es para decir, bueno, es que estamos dispuestos a aprender, tenemos una actitud de modestia, tenemos una actitud, en fin, humilde ante las virtudes de los demás, ¿no? Pero siempre, entiendan que siempre es al revés, ¿no? Claro, si uno analiza estos rasgos diferenciales, yo supongo que, pues, en fin, en Navarra tendrán los suyos, y en el País Vasco y en Castilla, en todas partes, podemos pensar que hay rasgos diferenciales, lo cual me parece ya cierta absurdidad en el momento actual, porque la globalización es muy fuerte, ¿no? Y es muy difícil reconocer, se puede reconocer solamente por la lengua, pero no, reconocer un ciudadano de París con uno de Palencia, con uno de Barcelona, con uno de Madrid, ya es muy difícil reconocerlo, físicamente ni qué decirlo, ¿no? Pero desde el punto de vista como persona. Pero bueno, en el caso de la tierra en la que nací, pues, ¿cuáles son sus rasgos? Porque vamos a ver cuáles son sus rasgos, ¿no? Tan especiales, ¿no? Si empezamos, pues dicen, no, es que nosotros tenemos la sardana, ¿no? La sardana, bueno, muy bien, viene de los griegos. Bueno, esto estamos otra vez en la ficción, en la invención. No viene de los griegos, para nada, ¿eh? Viene de finales del siglo XIX, principios incluso del XX, de un señor que se llamaba Pepe Ventura, que era andaluz, que estaba emigrado en Figueras y que se inventó un oboe largo, que se llama la tenora, muy largo, muy potente, un instrumento de doble caña, que soplando allí muy fuerte, pues tiene una potencia muy grande, y a partir de aquí se hizo la copla, que se llama, es decir, la pequeña orquestina
que toca las sardanas, y este hombre pues inventó unos ritmos y se entendió pues, que se podían bailar en círculo, incluso se aprendió a contarla, ¿no? Es decir, que se cuenta. La sardana, mientras se baila, se cuenta. Esto es toda una metáfora para los catalanes, muy importante, contar mientras se baila, ¿no? Porque hay que coincidir en determinados pasos, ¿no? Bueno, pero aquí tenemos, diríamos, una de las primeras invenciones. Bueno, que, en fin, ustedes tendrán sus bailes, no digamos los andaluces, ¿no? En fin, todo el mundo tiene sus bailes. Pues esta también, estos son unos hechos diferenciales. Después están aquellas torres humanas, ¿no? Las torres aquellas, los castellers, en fin, que normalmente el niño que está arriba, antes siempre ponían lo que llamábamos allí un charnego, alguien, porque los del lugar no lo querían hacer, entonces cogían el emigrante, le pagaban un dinerito y el chaval se subía allí temblando allí arriba, ¿no? Porque no deja de tener su riesgo. Y ahora pues suben, parece ser los magrebís, los niños magrebís pues les pagan y suben arriba a coronar la torre, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Después ustedes también habrán comprobado que tenemos el pan con tumacat, ¿no? El pan con tomate, ¿no? También es uno de nuestros rasgos diferenciales. Tenemos una escultura escatológica muy graciosa que se llama el caganer, que se pone normalmente en los belenes, ¿no? Y tiene la figura esta con una barretina y un señor allí haciendo sus necesidades. Bueno, también es un rasgo diferencial nuestro, ¿no? Esa obsesión por los níscalos, ¿sí? También se puede entender que forma parte de nuestros rasgos diferenciales. Yo creo que es el instinto, es el impulso de ir a sisar en el huerto del vecino. En el fondo es a tomar algo que no está en tu terreno, ¿no? Después está lo del l'hereu. L'hereu es el primogénito que heredaba, en principio, el conjunto de la propiedad. Es decir, que la propiedad no se repartía, y allí siempre ponen como ejemplo Galicia, que Galicia, pues como no hacía esto, pues repartían todos, y entonces, claro, no podían vivir con una sola vaca o con nada, con media hectárea de terreno, como iban a vivir. Por eso es tan pobre Galicia y te han tenido que pillar. En cambio nosotros con el hereu, por eso somos tan ricos y tan formales, ¿no? De hecho, pensándolo bien, pocas cosas más. Bueno, y con todo ese bagaje, con todo ese bagaje tan especial, ¿no? Resulta que es suficiente como para establecer que nos tenemos que separar porque los demás son muy diferentes de nosotros y por lo tanto nosotros que tenemos este bagaje que evidentemente es superior en todos los sentidos, porque además todo esto está hecho con más inteligencia, pues obviamente nos coloca en una situación de superioridad, ¿no? Después de decir, pero el catalán es un rasgo diferencial. Bueno, rasgo diferencial exactamente no lo sería, porque algo hay que hablar, ¿eh? Yo creo que sería un rasgo diferencial si en vez de hablar silbáramos, ¿eh? Esto sería un rasgo diferencial importante en relación al conjunto de Europa. Estaríamos muy bien considerados, formaríamos parte protagonista de la UNESCO, etcétera, ¿no? Pero resulta que tenemos una lengua que es el catalán, que parece un dialecto del español o viceversa, el uno dialecto del otro. Quiero decir que si yo les hablara muy lentamente en catalán, el 90% de lo que digo lo comprenderían perfectamente, ¿eh? Es más, si leyeran pues, un libro en catalán, que quizás ya lo han hecho, pues prácticamente comprenderían todo lo que... Y viceversa, en el caso de que un catalán pues no supiera una palabra de español, pues podría leer perfectamente el español. Por lo tanto, no estamos hablando de la lengua como un hecho diferencial muy notable, puesto que una lengua, cuando es muy diferente, sí que cambia en cierta medida algunos impulsos casi del cerebro, ¿no? En la forma como uno se comporta en determinadas cosas, ¿no? Sobre todo
no únicamente en la forma de hablar, sino en determinadas primacías. Entendemos que el chino, por ejemplo, si nosotros habláramos chino, pues nuestra lengua nos condicionaría, desde el punto de vista de ritmo, de tiempo, de reacciones, etc., ¿no? Pero cuando las lenguas son tan iguales, pues no hay diferencia de comportamiento, no pueden afectar para nada, diríamos, una diferencia en el comportamiento. Tanto, diríamos, yo entiendo que el catalán, pues sí, bueno, es un hecho especial que se puede conservar, está bien. Yo he dicho cosas que entiendo que no han gustado para nada a los catalanes. He llegado a decir que hubiéramos sido más felices, o por lo menos hubiéramos estado más tranquilos sin el catalán. Yo creo que si hubiéramos hablado español, habría muchas situaciones que no se habrían producido y nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas, porque, claro, el catalán ha sido realmente utilizado como efectivo militar. Es decir, ha sido, de alguna forma, la barrera constante para cortar cualquier relación con el resto de los españoles, ¿no? Es decir, siempre es esta diferencia, ¿no? Tanto una cosa que, como una lengua que tiene que servir precisamente para entenderse, para comunicarse y para comprenderse los unos con los otros, pues ha servido para todo lo contrario, para el desentendimiento y para el problema, casi muchas veces, el propio problema interior en Cataluña. En el fondo, las lenguas, cuando no sirven, desaparecen. Quiero decir, una lengua es una cosa funcional. Si no sirve para entenderse, si una lengua no tiene utilidad, pues, vamos, es mejor que desaparezca. Las lenguas son potentes cuando son eficaces, cuando sirven para entenderse incluso mucho más allá de las propias fronteras. Mi propia hija, cuando estaba últimamente en un trabajo en Holanda, pues los holandeses, de la universidad, decían: oye, ¿por qué no aprendes holandés? Y ahí dijo: hombre, con una lengua inútil le tengo suficiente. Hay una parte de razón, eso es evidente, ¿no? Si hubiera estado, no hubiera dicho lo mismo, pues si hubiera estado en Estados Unidos o incluso en Rusia, ¿no? Es decir, los ámbitos lingüísticos son mucho más amplios, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, entiendo que el catalán hay que conservarlo, sin duda alguna, está bien, pero no hay que forzar esta conservación. Es decir, no hay que proteger una lengua. ¿Qué quiere decir proteger una lengua oficialmente? No hay que protegerla para nada, se protege por sí sola. La protegen sus magníficos poetas, sus grandes dramaturgos, sus grandes oradores, la protegen pues los que la hablan, esta lengua, ¿no? Y los que son pues grandes industriales que rotulan con su lengua productos incluso en el extranjero, etc. Estos son los que protegen una lengua. Y cuando esa lengua deja de servir, imagínense, los propios catalanes acabaron con el latín. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Sí, no se puede acabar con el catalán. Bueno, pero vosotros acabasteis con una lengua muchísimo más importante que era el latín. Tanto una lengua, cuando no sirve, se acaba. Que sirva de efectivo militar es la forma de acabar con una lengua. Esto sin duda. Y protegerla es un mal síntoma. Protegerla es un boomerang. O sea, esta cuestión de la cultura catalana, como si dijéramos cultura navarra o aragonesa, hay que andarse con mucho cuidado, ¿no? Cultura es una cosa muy amplia. Decir que hablar de cultura catalana, ¿qué significa? ¿Que es algo que solo se hace en Cataluña? Si entendemos que el pan tomàquet pues forma parte de la cultura, en fin, digamos que forma parte de unas costumbres, pero no entiendo yo eso exactamente como una cultura. Es como si el bacalao, el pil-pil también entendiéramos que forma parte de la cultura, ¿no? Pues sí, entendemos que una cocina tiene que ver con una cultura porque forma parte de los productos del lugar, etc.
Pero entiendo que la cultura es algo mucho más importante, ¿no? Nosotros pertenecemos a una cultura de herencia cristiana, como el conjunto de España, como Francia, como Italia, etcétera, como muchos otros países de Europa, ¿no? Esto sí, esto es una cultura importante, importantísima, ¿no? Que además lleva más de 2000 años, ¿no? Por tanto, es una cultura que la entendemos todos, nos es propia, nos entendemos entre ella, entendemos la pintura, la música, que nos es común, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de una cultura catalana, ¿qué entendemos? El folclore, es decir, la cultura de un país es el folclore. No es suficiente para entender lo que es una cultura. Entiendo que existe, podríamos hablar de una cultura española, posiblemente, pero tenemos que incluir a Portugal y tenemos que sisarle también una parte de territorios a Francia para entender lo que es la cultura española. Está el Rosellón, está la parte vasca, etcétera, incluso la parte navarra. Por tanto, no tiene unos límites geográficos tan exactos una cultura para decir, no, es que esto empieza en la provincia de Lérida, se acaba en la de Tarragona y aquí en el Pirineo, ¿no? Eso no va así. La cultura es un hecho muchísimo más amplio. Por lo tanto, cuando se habla de la cultura es absolutamente inexacto, ¿no? Es más, ¿qué ha sucedido con la cultura catalana? Pues la cultura catalana ha servido para hacer una distinción importante, sobre todo, como he dicho antes, a través de la lengua, a base de las subvenciones. Es decir, por eso el mundo de la cultura en Cataluña, el 90% del mundo de la cultura está por el nacionalismo, por la secesión. Pero, ¿por qué están por la secesión? Pues simplemente porque ha significado todo ese movimiento secesionista es el que ha subvencionado. Es el que ha venido subvencionando todo el conjunto de la cultura. Y esa cultura, queramos o no, pues ha sido una cultura dirigida, con un dirigismo muy importante. Tal dirigismo que, por ejemplo, en Cataluña, las subvenciones que se dan al teatro, pues si son sobre obras catalanas, hay la posibilidad de tener una subvención. Pero una obra en español, solo si es una obra clásica, porque ya no se atreven con no subvencionar un Calderón o un Lope de Vega. Pero nada más. Por lo tanto, aquí hay dirigismo cultural. Es decir, se trata, diríamos, de hacer una cultura con unos límites y con unas barreras concretas. Por tanto, hay un dirigismo cultural muy importante y absurdamente se le llama a esto cultura catalana. No existe, insisto, no existe. Existe una cultura mucho más amplia en lo que son todos los territorios españoles, que está mezclada la una con la otra. No sabemos dónde empieza la una y dónde acaba la otra. Es un auténtico mestizaje cultural el que tenemos en nuestra nación. Porque el nacionalismo va irradiando una enorme contaminación desde el punto de vista de determinados valores patrios, ¿no? Es decir, va adoctrinando al conjunto de los ciudadanos. Los adoctrina ya en la escuela. No olvidemos que España tiene en la transición un inmenso error, que es el traspaso de las competencias de educación a las comunidades autónomas. Eso es una cosa que no sucede en otro país de Europa y que, extrañamente, en España, seguramente por determinados complejos, pues frente a los nacionalismos, cede esto que a mí me parece terrible, no solamente desde el punto de vista político, sino incluso desde el punto de vista de la educación. La educación es un fenómeno de una nación, es un fenómeno general de toda la nación. Después, que particularmente pues en cada región estudien los ríos o las montañas, es otra cosa distinta. Pero lo que no puede ser es que dominen ellos la educación. Naturalmente, cuando traspasaron las competencias de educación a Cataluña, pues, ¿qué se hizo? Pues adoctrinar a los niños, así de sencillo. Algo muy fácil, además, porque nadie les controlaba. Yo muchas veces he pensado, hombre, hubiera sido mejor ya que les hubieran traspasado directamente los tanques, a la educación a los tanques,
porque ya era poner al enemigo en casa. Y a partir de aquí, no solo eso, sino que piensen que todo el conjunto del gobierno nacionalista interviene en los medios, invierte cantidades astronómicas en los medios, comprando los medios, pero comprándolos en el sentido de que medios que se dejan comprar, y poniendo además sus propios medios. No olvidemos en Cataluña lo que es la televisión, la televisión autonómica, que son varios canales y sus radios, ¿no? Y a partir de aquí viene la contaminación, el adoctrinamiento. Mucha gente se pregunta, ¿pero cómo es posible que los catalanes, en fin, tan sensatos ellos, se puedan dejar engatusarse en la situación en la que están y puedan pensar que, en fin, que no los van a echar de la Unión Europea si hay una separación? Yo os digo, piensen ustedes lo que son 30 años de machacar constantemente al conjunto de los ciudadanos con que España nos roba, con que España siempre es objeto de la broma maligna, que todo lo español siempre es algo alejarse, algo cutre. Incluso los toros, ¿no? Los toros, eso es porque ellos son unos brutos, ¿no? Son los salvajes. Nosotros eliminamos los toros, ¿no? A pesar de que blindan los correbous, que es mucho menos culto que los toros, sin duda alguna, ¿no? Con lo que demuestran la trampa absoluta, Es decir, cómo la cuestión de protección animalística era mentira, era una historia directamente política, porque los toros significaban un signo de lo que ellos entienden la España que no quieren, ¿no? Por lo tanto, esta contaminación, que piensen que es incluso hasta en el servicio meteorológico, hasta el servicio meteorológico está contaminado, porque uno sabe lo que sucederá en Lérida, en Tarragona, en Gerona, en Barcelona, pero más allá, bueno, ellos como son también de tipo imperialistas, alargan hacia Valencia, cogen las islas y después le sisan un trozo a Francia, diríamos, el Rosellón, ¿no? Pero el tiempo de Zaragoza no lo sabemos. Hasta esto está contaminado, hasta el servicio meteorológico. Es decir, que cualquier cosa, cualquier producto, incluso productos, ¿no? Están contaminados, digamos, por esa intromisión del nacionalismo dentro de la ciudadanía. Y claro, 2 generaciones de catalanes han sido educados bajo estos principios. Es lógico, entiendan ustedes, pues que obviamente, si ustedes tienen amigos allí, que, en fin, que consideran sensatos, inteligentes, y se queden sorprendidos porque cuando se toca este tema saltan irracionalmente, ¿no? Y no pueden comprender cómo alguien tan sensato puede dejarse engatusar de esta forma. Pero es realmente esta inmensa contaminación, ¿no? Después, hay otra cosa importante, que es huir asiduamente del territorio tribal. Es decir, por lo menos cíclicamente, ¿no? Es decir, lo que llamaríamos la secta tribal impide la percepción externa y la mirada distanciada. Es decir, estar siempre en el mismo territorio, en el mismo lugar, pues al final, claro, sí que hay unos elementos de contaminación importantes, sobre todo si hay estructuras contaminantes tan importantes como las que allí se han vivido. Por tanto, es muy importante, por eso ya lo decía Unamuno, lo decía alguien más, que era muy importante viajar, ¿no? Decía, el nacionalismo se acaba viajando. Yo creo que es importante por lo menos oxigenarse, salir, conocer otras sociedades, otras personas. Eso, digamos, es como una defensa primaria, es una defensa absolutamente primaria y necesaria, ¿no? Por lo tanto, sigo en la misma dirección que se decía antiguamente, que el nacionalismo, se decía también, se acaba leyendo, pero también se acaba viajando, ¿no? O sea, hay que hacer un referéndum sobre una parcela, unas hectáreas de nuestro terreno,
diríamos, y hay unos que dicen, esto es mío, y un terreno del cual todos somos socios, tenemos una sociedad limitada, pues hay unos que dicen, nos quedamos con ese trozo del terreno, y nosotros no podemos decidir nada, porque ellos hacen un referéndum. Pero ¿habráse visto agresión más importante a la propiedad privada que esta? A mí me parece esto, vamos, o sea, que se haga un referéndum en España sobre quién quiere estar en ella o no quiere estar en ella, bueno, en fin, me parecería una absurdidad, porque me parece que está muy claro, pero en fin, se podría hacer en todo caso, ¿no? Pero que se haga un referéndum unilateral en Cataluña, con un terreno del cual somos propietarios, son propietarios el resto de los españoles, bueno, esto es un caso de apropiación indebida, vamos, es un robo absoluto. Pues esto, hay muchísima gente que, del resto de España, digamos, copropietarios, que tenían que estar alertas a que no les robaran sus hectáreas, que están de acuerdo, ¿no? Y esos son, tengo que decir, los que más detesto. Lo digo así con esta claridad, porque aún, en fin, prefiero ya directamente los nacionalistas que no esos, como se decía en el catecismo, esos sepulcros blanqueados. Sí, porque claro, es evidente que la emigración latinoamericana, la emigración, en fin, que habla nuestra lengua, pues significa una contaminación muy importante para lo que es el conjunto del nacionalismo, ¿no? En cambio, el Magreb, diríamos, tiene pues una posibilidad, claro, alguna lengua tiene que aprender, pues el catalán, y automáticamente, pues claro, por efectos prácticos. Por efectos prácticos porque una de las cosas que ha hecho el nacionalismo es que si no sabes catalán, te encuentras marginado en Cataluña en este momento. Este es el problema, ¿eh? Es decir, que el catalán, pues, si eres profesor de universidad o si eres juez, etc., tienes que saber el catalán, ¿eh? Por lo tanto, claro, es evidente que la emigración que viene pues, del Magreb, antes que el español, pues prefiere estar un poco en las élites de la sociedad, es una forma de remontarse a una mejor posición, pues aprende el catalán, sin duda alguna. Está hecho estratégicamente. Todo lo que sucede está hecho estratégicamente. Gobiernos de España para yo creo que sí, que han hecho cosas mal, ¿no? Yo creo que no han sabido detectar el problema. O sea que han preferido mirar hacia otra parte y se han equivocado de método. Han pensado que, un poco alimentando al monstruo, pues el monstruo se calmaría. Y se han equivocado totalmente, pero ha sido al revés. Es decir, ellos dicen, bueno, no, pero es que hay un nacionalismo moderado. No existe. Este nacionalismo moderado no existe. El nacionalismo avanza siempre, siempre avanza, siempre quiere más, más y más. Siempre está insatisfecho. Por tanto, claro, haber alimentado en la forma que lo han hecho, constantemente, haber promovido incluso leyes que les han facilitado, que han dejado pasar la ley de política lingüística, que es la que permite multar a alguien que rotula un establecimiento en español. Esta ley ha pasado tranquilamente y curiosamente pasó por el gobierno Aznar. Es decir, Aznar no reclamó, no hizo un recurso al Tribunal Constitucional contra esta ley, que es una ley realmente que les ha permitido hacer la mitad de las cosas que están haciendo. Y eso pues ocurría mientras existía un gobierno, en principio, pues de un presidente que era partidario, en fin, de una España unida y que lo decía públicamente. Y yo se lo he dicho personalmente a Aznar, quiero decir que eso nunca me he callado de esta cuestión. Zapatero. Si Zapatero es el principal responsable. Hombre, Zapatero, diríamos, les da la gran esperanza, ¿no? Es la gran esperanza de los catalanes, porque les dice que lo que salga del
del Parlamento catalán, pues será aceptado por el resto de los españoles, ¿no? Fantástico, es decir, que el Parlamento español ya puede cerrar sus puertas y no cuenta para nada, ¿no? A mí me parece, evidentemente, una frivolidad, de un nivel de irresponsabilidad política máxima. Pero claro, los catalanes pensaron, nunca habíamos tenido una oportunidad como esta, es como si estuviéramos antes del 1714, esto es fantástico. Ya tenemos la independencia. Yo creo que los catalanes, cuando vieron Zapatero, dijeron, esta es la nuestra. Esto seguro. Tanto yo creo, tengo que decir públicamente, que Zapatero me parece uno de los gobernantes más irresponsables que ha tenido España. El nacionalismo siempre es lo mismo. El nacionalismo siempre acaba mal. Nosotros tenemos una experiencia importante en Europa, que es el siglo pasado. El siglo pasado fue terrible. El nacionalismo creó millones y millones de víctimas en Europa. El siglo más sanguinario de la parte conocida de la humanidad fue el siglo pasado. Y una parte importante de este siglo fue promovida por el nacionalismo. No lo olvidemos. Una parte importante de este mundo sanguinario. Una parte de la guerra civil estaba el nacionalismo en medio. Eso no hay que olvidarlo. Estaban otras cosas, estaba evidentemente el ataque a la religión, estaban muchas otras, pero estaba también el nacionalismo, el separatismo. Y no olvidemos una cosa muy concreta. Que yo sepa, el nacionalismo ha causado más de 1000 víctimas a España. Por tanto, no es una cosa buena. Como dice mi mujer, el nacionalismo es pecado. Cuando hablo de putrefacción, yo creo que sí. Hay, como decía en Hamlet, algo huele podrido en Dinamarca, ¿no? Es una frase de Hamlet, ¿no? Yo diría, algo huele podrido en Cataluña, sin duda alguna. Desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la corrupción, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista de saltarse la ley, pasarse la ley por el forro, de una cierta demencialidad, a ver quién la dice más gorda, cada vez hay que decir una insensatez mayor, es como un concurso de insensateces constante, y eso es una degradación. Cataluña está socialmente en un estado degradado. ¿Por qué? Podríamos decir, no, pero está en un estado revolucionario. No, no es verdad. No es verdad. La revolución en la Europa, en la sociedad del bienestar, no es posible. Es decir, se equivocan. Es decir, la CUP no tiene futuro. No tiene futuro porque hoy en día la revolución no es posible. A la gente les quitas un fin de semana, les jodes un fin de semana y ya entonces sí que se revolucionan. Sí, a veces hay gente que cuando se equivoca el servicio meteorológico, la gente se ponen locos y quieren ejecutar al meteorólogo porque unas horas del fin de semana, ¿no? Esto es la sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar no está para revoluciones. Lo digo frente a determinados partidos en Cataluña y frente a algún partido también en España. Sí. La gente quiere una cierta moderación es decir, la gente tiene mucho que perder. No estamos en los años 30 del pasado siglo. Todo el mundo tiene mucho que perder. Quién más, quién menos, que si sus pisitos, que no sé qué y tal. No, revoluciones con banderas y gritos, las que sean, no hay problema. Pero pasar de las banderas a los actos, cuidado que no está para eso. Miren la realidad y piensen que aquí al lado hay una nación que lo hizo fantástico, que fue Francia. Y los franceses, yo creo que los franceses, la parte de Navarra, de Francia, la parte vasca y la parte incluso catalana, son muy felices siendo franceses. Están contentísimos siendo franceses.